Ingresando gente. Ok, no hay problema. Bueno, buenas tardes compañeros. Es un gusto enorme y un honor para la APU ser el canal a través del cual recibimos un nuevo libro del profesor Roger Saimonat, colega al cual el colectivo de APU en general le profesa un verdadero afecto. Bienvenidos todos entonces a esta presentación de Iglesia, Estado y Sociedad en el Uruguay Contemporáneo. Damos la palabra en primera instancia al pastor Oscar Saimonat, luego a Roger y a Alejandro en ese orden. Las preguntas quedarán para el final, van haciéndolas por el chat, si alguien tiene preguntas y las vamos a ir guardando para el final de la presentación. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a APU por esta invitación que si tú te sentías halagada, imagínate yo que vengo de otro ámbito, pero he sido muy bien recibido. Y muchas gracias a Roger porque por responsabilidad de él estoy acá esta noche, sencillamente haciendo la presentación. Este libro acaba de ser editado hace 15 días por Banda Oriental y también con el auspicio del Espacio Cultural Valdense de la Iglesia Evangélica Valdense. Y eso nos honra y nos alegra mucho haber podido dar este impulso, por lo que significa sobre todo, me parece a mí, el aporte al conocimiento de una parte de la historia que, como Roger dice en el inicio del libro, a veces para la academia el espacio de lo religioso pasa desapercibido o no es considerado o no lo fue en un determinado momento de la historia. Así que el currículum de Roger ustedes lo conocen, pero a mí me interesa destacar que ha estudiado este aspecto de la historia de las iglesias y del fenómeno de lo religioso en Uruguay de una manera particular y como creo que no hay mucho. Desde En busca de lo maravilloso, que es una obra con Alejandro Sánchez sobre San Cono, el catolicismo popular, El templo y la escuela, la historia de los valdenses en el Río de la Plata, el Uruguay laico, la secularización en el Uruguay, las religiones en Uruguay, de la cual fuiste coordinador, ¿no? Estoy para 2 milímetros. Hay un camino hecho en ese sentido. Y hoy presentamos este libro y del contenido de este libro, y con mayor propiedad que yo, Alejandro, que también ha sido invitado, le damos la palabra entonces. Bueno, muy bien, muchas gracias, Oscar. Sí, con la convención es que supuestamente aquí tiene que estar algún profesor de historia que analice académicamente el libro, mostrar lo que pueden ser sus virtudes y haciéndolo desde una lógica profesional, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Pero en realidad acá estoy también convocado claramente como amigo del escritor, del autor del libro, y obviamente no puedo escapar de todas las subjetividades que me reinan en el momento de la alegría de que el amigo Roger salga con este libro aquí a la cancha nuevamente. Ustedes tienen que saber que en realidad el primer nombre que tuvo como título este libro fue El Retorno, ¿no? Parecía obvio, yo cuando vi el título por primera vez dije, bueno, tiene que ver con esto, con que lo estábamos esperando y vuelve. Pero en realidad estaba haciendo o estaba entrando ya en referencia a lo que era el fenómeno religioso, porque él quería explorar o quería agregar a los estudios
ya realizados, ¿no? Y que muchos de los cuales los mencionó hace un ratito Óscar. Quería agregar también los últimos tiempos de cómo se presenta el fenómeno religioso en nuestra sociedad. Y muy especialmente porque él lo quería poner, lo quería trabajar como en contraste a lo que había sido el periodo, digamos, en donde se recibieron los impactos de la secularización en el Uruguay, ¿no? En que parece ser lo religioso pudo haber estado socavado, o como algunos manifiestan, bueno, ubicado en una condición, digamos, a nivel privado, a nivel marginal, pero no del conjunto de la sociedad. Entonces, ese título, que después por razones editoriales quedó de lado y apareció lo que Roger pone en juego, las relaciones entre iglesia, Estado y sociedad, la fecha que ubica y que especialmente quiere trabajar, lo divide en varias etapas, que yo me voy a referir a algunas, pero particularmente a alguna que me interesó especialmente, que me gustó especialmente, para que ustedes puedan tener una idea de aquellas cosas, por lo menos, que bueno, generaron mi atención sobre el mismo. En primer lugar, este libro, al igual que los anteriores en los que Roger estuvo como autor o como coautor, mantiene algunas de las ideas rectoras que ustedes ya conocen al haber leído los otros o parte de ellos. La permanente pregunta que Roger se hace, a esta altura ya me pregunto si él se lo pregunta no solo como historiador, sino se lo pregunta por algunas razones más, acerca de si esta sociedad es una sociedad irreligiosa, o si por el contrario hay que asumir que en esta sociedad hay muchos elementos para considerarla también una sociedad religiosa. Para eso él siempre recurre a su juicio muy crítico con lo que él llama la academia, una postura muy dura que él tiene con respecto a que la academia siempre se ha encargado de marginar estos temas, ¿no? Probablemente considerando lo que no tuvo o no tiene por el impacto de la secularización en el Uruguay algún tipo de significación en nuestra sociedad. Es más, considera que siempre se ha hecho una exageración de este asunto, expresando que en general los uruguayos suelen ver y suelen parapetarse en la definición de que somos una sociedad definitivamente no religiosa. Roger entiende, y en sus otros trabajos y en nuevamente, que este asunto tiene que ver con el impacto que se le asigna a la tarea de la secularización en el Uruguay. En esta fue completa y plena, evidentemente el éxito al que aludíamos de convertirla en una sociedad religiosa podría haberse esperado, pero él considera siempre en este trabajo y en los anteriores que esto tiene que ponerse a discusión, y tal vez esto una vez más le ha dado el empuje para presentarnos este trabajo. Sobre ese proceso de secularización sobre el que siempre Roger vuelve a... Él obviamente destaca lo que fue el enfrentamiento realizaba por espacios sociales que no estaban claramente definidos a quiénes pertenecían. Y ahí corten el... ¿no? Y por supuesto que Alejandro, se te está le cortando. saca Alejandro. Hola. Se te está cortando el audio. A ver, un momento.
un segundito porque tengo dos antenas, quizás la segunda es mejor. ¿Ahora me escuchan? ¿No? Ahora me tendrían que escuchar, me parece. Sí, se te ahora sí. escucha. Y te escuchamos. Bueno, gracias. Ale. Gracias, aparte Néstor, por el aviso. No, decía o les estaba diciendo que lo que sí no esconde, obviamente, sobre ese proceso de secularización, que fue claramente un proceso por momentos poco cordial, por decir algo, ¿tá? Y que derivó en agudas polarizaciones de las posiciones y a veces situaciones de carácter irreconciliables. Algunos de los lugares favoritos en lo que siempre Roger ingresa son los asuntos privilegiados en donde ese enfrentamiento se vio. Y que verdaderamente 2x3 parece ser que volviéramos hacia atrás la rueda de la historia y llegáramos a vivenciarlos nuevamente cuando los vemos, por ejemplo, esos conflictos instalados acerca de la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el periodo en que se ubica el proceso de la secularización, esos asuntos de la cuestión religiosa estuvieron directamente vinculados a la enseñanza, a los feriados, al nombre de las calles y de los pueblos, a los libros de texto de historia. Prácticamente no hubo situación que no se incluyera en la contienda. Roger no es la primera vez que, y acá lo hace nuevamente, a mí me gusta muchísimo cómo lo escribe, recreando el escenario, ¿no? Me parece que es una de sus virtudes, ¿no? Yo a veces digo un hombre tan parco, bueno, que sea a veces tan sutil en algunas cosas, realmente me llama la atención. Entonces, por ejemplo, recurre a documentos y ejemplos que verdaderamente a mí me parece que siempre le agregan un contenido extra a lo que viene tratando. Por ejemplo, ¿no? Cuando trata el proyecto de los senadores Areco y Simón, Francisco Simón, famoso el proyecto porque en los márgenes de esa contienda proponían ni más ni menos que ningún establecimiento privado de enseñanza pudiera enseñar religión, ¿no? Hoy se nos ocurre discutir muchas cosas, pero eso al menos parece no estar en discusión. Pero también él lo ilustra, con algunos de los tópicos que contenían las leyes presentadas, como la de la prohibición de ejercer la docencia a las personas de sexo masculino que hayan hecho o estén en trámites de hacer el voto de castidad. Jamás en mi vida vi algo más parecido a eso que un sacerdote, ¿no? Es decir, es interesante cómo la secularización está hasta en la expresión de la ley, ¿no? Es decir, bueno, o el de 1920, proyecto también, que en las escuelas reformatorias para mujeres ubicaba a la peor educación que podía darse a la mujer en nuestros tiempos, decían, y que era ni más ni menos que la educación religiosa. También otra de las virtudes, cuando Roger analiza este tema, es visitar un poco también su raíz valdense y ubicar en ello, ¿no?, cómo también en ese proceso de secularización los protestantes también contribuyeron muchas veces a aliar sus fuerzas con aquellos que tomaban estas medidas, en tanto relegaran el papel de lo católico, ¿tá? Inclusive no solo apoyaron determinadas medidas, sino que propusieron otras. No obstante, en la medida que la secularización se fue extendiendo, Roger advierte que en realidad ese papel de las iglesias protestantes se mantuvo solamente mientras
estuviera dentro de los límites anticatólicos, pero que en realidad lo que hizo es pasarse a la oposición cuando el Estado o quienes articulaban en la política el Estado pasaron a formas más antirreligiosas y beligerantes. Casi como que ese escenario que describe Roger nos pone, o es semejante a lo que muchas veces en el día de hoy nosotros hacemos cuando tratamos de explicar la diferencia entre la laicidad y el laicismo. Bueno, aquellas iglesias protestantes podían acompañar en todo caso la postura de laicidad, como prácticamente todo el mundo lo sostiene hoy, pero no estaban dispuestas a llegar a cuestiones más extremas como podrían ser la del laicismo. Bien, también, además, algo que yo ya le he escuchado algunas veces y le he leído, y él ha amenazado con que lo iba a estudiar más a fondo, entonces vamos a esperar que lo haga y lo presente. Esto es casi un desafío público. Analizar las estrechas relaciones que algunos protestantes, especialmente los metodistas y los valdenses, tuvieron con la masonería en todo este proceso. Él ha advertido que lo iba a estudiar y bueno, yo tomo el guante para esperar que su próxima publicación lo incluya. Obviamente, luego de recrear este proceso de secularización, Roger ingresa a una de las categorías que generalmente han aparecido en los trabajos anteriores, una categoría que tiene su cuestionamiento, ¿tá? Y que es la idea del gueto católico. Esta categoría dice que precisamente con la separación de la Iglesia del Estado, la etapa que se inició fue una etapa en que hubo un desplazamiento de lo religioso, de la centralidad a la marginalidad, de lo público a lo privado, convirtiéndose en una experiencia personal, íntima, ¿tá? Y que convirtió a la Iglesia católica uruguaya en una institución autorreferida y guetizada. En general, cuando Roger analiza este planteo del gueto, y también citando a otros autores católicos que lo hacen, ¿tá? Porque en realidad la expresión viene de Patricio Rodé, por ejemplo, es decir, simplemente que Roger la activa para explicar este asunto. Bueno, analizando ese espacio, él dice que fue un espacio donde la Iglesia Católica se revistió de severos tonos moralistas, que iba generalmente más dirigido a los propios católicos, a la exclusividad de los católicos, un poco la idea de salvar a los salvados, pero apartándose de las realidades nacionales y la vida en general de la sociedad, y en realidad con un perfil poco exitoso de lo que pretendía. Habría que ver, o algunos dicen, adhiriendo a esta postura, que en realidad a la Iglesia eso le significó perder también contacto con la sociedad toda y perdió feligresía durante el periodo de tiempo. Este asunto del gueto católico, sin embargo, viene con algún problemilla, porque ya en algunos artículos, y Roger lo sabe, nuestra amiga, compañera y queridísima, y que andaba por allí, Carolina Greising, ha marcado que en realidad podría haber una exageración de ese proceso. Ella misma ha trabajado el asunto de toda la presencia pública que durante ese periodo también la Iglesia, por respuesta al proceso de secularización, trata de mostrar, ¿tá? Y cita, Carolina, en su defensa, y en cuestionamiento a lo que en algún otro momento Roger y compañía han sostenido, las procesiones de Corpus Christi masivas, el tercer Congreso Eucarístico Nacional de noviembre de 1938, que colmó el Estadio Centenario, ¿tá?
la instalación de la cruz en lo alto del Cerro de Pan de Azúcar, precedido y como anuncio del Congreso a realizar. En fin, Carolina ha trabajado este asunto y ha dicho que, bueno, que habría que relativizar la hipótesis del gueto, y Roger, que esto lo conoce lo que la compañera ha comentado, a lo que ha trabajado, lo incorpora, a diferencia de los otros trabajos, lo incorpora en y dice que, bueno, de todas maneras, aún estas presencias, lo que a él le parece evidente es que igual la influencia durante ese periodo se fue diluyendo y se fue haciendo cada vez más en forma creciente. Así que no sé si fue una posible respuesta de Roger ante el asunto, pero esperaremos el contrapunto con Carolina para ver cómo dirimen el tema y si seguimos definiendo al gueto de la misma forma que Patricio Rodé lo hizo desde un comienzo. Bueno, Roger comenta que producida este fenómeno de la secularización, con el paso del tiempo, Iglesia y Estado empezaron a suavizar un tanto las relaciones entre ellos, ¿tá? Quedando generalmente los conflictos y reapareciendo de tanto en tanto en los temas vinculados a la libertad de la enseñanza o a las definiciones, como hoy mencionábamos, de laicidad o de laicismo. De todas maneras, no desaparecieron en esto de la enseñanza, por ejemplo, las intenciones de controlar a la educación privada, y en especial a la católica, incluso con la intención de prohibir en ella todo tipo de enseñanza religiosa en el horario escolar, ¿no? Como otras formas, como otras alternativas de oponerse al fenómeno religioso. Una nueva etapa, ya acercándonos un poquito a ese recorrido que hacía Roger, es un proceso ubicado que yo acá llamo, para sintetizar, un proceso de renovación de la Iglesia, un poco respondiendo si es que fue un gueto, bueno, generando o fabricando una nueva respuesta, ¿verdad? Y en la década del 60 entonces llegará un proceso de renovación institucional, pero también en todos y cada uno de los individuos que se sienten parte de la Iglesia, ¿no? Parte de la asamblea. Allí Roger, por ejemplo, se detiene en observar el trabajo, la predicación de muchos clérigos y laicos comprometidos con esa renovación, y también dedica algún tiempo, algún lugar para los que se opusieron a esos cambios. Obviamente esa década del 60 está influenciada por toda la fuerza, por todo el impulso de lo que significó el Concilio Vaticano II, tema al cual también Roger le dedica una particular atención. Comenta que en efecto la Iglesia Católica Uruguaya pudo también en esa década, ante el desmoronamiento general que el país podía estar viviendo en otros temas, podría haberse resguardado en las posiciones conservadoras, es decir, acá no me muevo, acá me quedo, estoy cómoda en donde estoy, levantar más alto los muros y la defensa de su veto, pero que en realidad lo que se vivió dentro de la Iglesia fue la tensión de dos caminos claramente antagónicos. Roger describe muy bien esa tensión en ese capítulo. Comienza, por ejemplo, señalando el documento pastoral de 1968, en donde la Iglesia Católica analiza la situación que, reconocido el hecho de la crisis, los cristianos nos sentimos frente a un desafío. O nos cruzamos de brazo y traicionamos nuestro compromiso, o nos empeñamos en superarla, poniéndonos en la dura tarea de reconstruir el país. Bajo esta segunda intención es que menciona la labor de autoridades eclesiásticas, de muchos integrantes del clero en general y por supuesto de los laicos. Es también para él señalado detenerse en dos documentos, para él un poquito documentos fundamentales,
entre ellos uno de los dos es en clave católica, el documento de la pastoral de Monseñor Partelli de 1961 sobre los problemas sociales del agro. Allí en él Partelli denunciaba los abusos sobre los sectores más desfavorecidos de la campaña, justificaba la decisión de escribir esa pastoral para alentar a nuestros amados hijos pobres y hacerles saber que la Iglesia no los olvida ni los abandona, pero también para que los ricos levanten sus ojos a Dios y comprendan que es mejor atesorar para el cielo que juntar bienes perecederos en la tierra. También le llama la atención y lo trae para mostrar este momento fermental, algo parecido en la pastoral de 1965, la conocida como pastoral de conjunto, en donde se podría decir que el mundo, tan en fin, peligroso en la mirada del gueto, el mundo ya no era el enemigo del alma de otrora, sino que era el campo que ineludiblemente y por vocación se debía actuar. Era allí donde el cristiano estaba llamado a actuar. Un mundo además reconocido como múltiple y complejo y donde ya no se podía pretender un exclusivismo católico, ya no había espacio, dice Roger, para atrincherarse detrás de los muros del gueto. Siempre me llamó la atención, no es la primera vez que utiliza Roger la expresión como resumen de este momento, cuando dice, bueno, para los católicos era complejo el momento, pues los judíos ya no eran los pérfidos, los protestantes ya no eran los herejes y condenados del error, sino eran los hermanos separados, que la salvación se podía obtener incluso fuera de los dominios de la Iglesia Católica. Un resumen de los peligros y de lo que ahora debía ser el cambio de mirada. Él dice, son muchos ejemplos, muchos cambios y en muy pocos años. Un poco como que resume Roger el asunto. Obviamente le va a dedicar un tiempo, cosa que a él obviamente le encanta, a la renovación protestante, ¿tá? Y cita allí algunos momentos muy relevantes, como la creación del movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina, el SAL, en 1961, y la realización de la tercera Conferencia Evangélica de América Latina, CELA, en 1969. Inteligentemente, entiendo, Roger se pone a cargo de los documentos de esa época, los analiza, y señala algo que me parece que es muy interesante para analizar el periodo. Dice, bueno, allí el discurso renovador asumió claramente un lenguaje que podía ser tildado de izquierda, a tal punto que el sector conservador, todo esto izquierda, conservador, todo Roger lo ubica entre comillas, no necesitó más que reproducir textualmente algunas prédicas y textos para probar sus acusaciones y conmover a las comunidades. Y señala además que en algunos de los proclives al cambio comenzaron a desarrollar también tendencias extremas. Y no sé si el historiador o el valdense termina diciendo, en su afán de renovar a la Iglesia, perdieron de vista tradiciones seculares valdenses. La renovación que en principio se pensó y ejecutó desde lo valdense, perdió en ese juego de duros enfrentamientos su brújula. Bien, arribado a ese punto, viene quizás el último capítulo en que me voy a detener, un capítulo que a mí me encantó, ¿no? Y que no me alcanzarían los elogios que tengo para él y que se los recomiendo a todos, incluso a aquel que no le interesan los temas específicamente religiosos, como son los de casi cuestiones teológicas que en el primer capítulo Roger ubica. Si estos asuntos no le interesan, les digo, bueno, vayan directo a ¿tá? Que es el que vincula las relaciones entre el periodo dictatorial y las iglesias, ¿no? En primer lugar, Roger nos avisa un poco en aquel juego
del impulso, no el impulso y su freno, sino el impulso y el freno, que la década del 60 fue una década de impulso, claramente, y que la dictadura necesariamente va a establecer un freno en estos movimientos de iglesias y en los movimientos vinculados a las iglesias. ¿Ya? No obstante, ese freno, él destaca que hacia fines de la década del 80, como en el conjunto de la sociedad, allí están las iglesias, reaparecen algunos signos que hacen recordar actitudes y palabras del periodo anterior. En el caso de la Iglesia Católica, muy probablemente porque seguía bajo la conducción, sobre todo la Arquidiócesis de Montevideo, de Monseñor Carlos Partelli, ¿no? Entonces, el liderazgo del pastor no había cesado, sino continuaba llevando adelante sus funciones. Como pastor, y casi que diría como uno de los caudillos de la resistencia antidictatorial, prácticamente. Y reconocido en ese lugar. Alguna vez había escuchado o tuve oportunidad de dialogar con el padre Monzón, que ustedes conocerán, con un particular periplo, decirme, llevar adelante la iglesia, hoy sería discutido por lo que podría implicar de una lógica de género, ¿no? Pero decía, bueno, llevar a la iglesia en una conducción a lo macho, me decía Monzón, que era una forma muy categórica que tenía el padre Monzón bueno, a veces de aludir a las cosas. El asunto es que frente a ese estado de situación de la llegada de la dictadura, Roger primero se pregunta, antes de escribir sobre el tema, si es posible realizar una periodificación de la dictadura en relación a lo religioso, ¿no? Él dice que por el momento no, que él no conoce que el estado de situación esté pronto para hacer una periodificación que vincule la dictadura y el fenómeno religioso. Sin embargo, él se anima a escribir un escenario, o describir un escenario, en la que no va a hablar de las relaciones entre el gobierno militar y la sociedad civil, haciendo hincapié en el tema religioso, y especialmente en las relaciones que tuvo la dictadura con las jerarquías eclesiásticas. Ese es el escenario que él se anima a describirnos. Y vaya que lo va a hacer de una forma impactante. Yo les diría que este capítulo, cuando lo lean, probablemente van a compartir esta sensación, adquiere una presencia gravitante en el conjunto del libro. Como les dije anteriormente, se podría decir que logra una determinada independencia del resto. Alguno podría llegar específicamente por esto, porque le interesa. Con un plus. Por supuesto que hay muchas obras preocupadas de la historia reciente, y sobre todo cuando se habla del recientismo, de los fenómenos vinculados a la dictadura, ¿no? Sin duda. Pero lo que resulta menos frecuente es hacerlo desde la mirada diferente, distinta, y yo diría hasta privilegiada, de la iglesia o de las iglesias. Y esa es la invitación que Roger incorpora acá, que me parece que es una novedad frente a los ríos de tinta que generalmente se escriben sobre la historia reciente y sobre la historia de la dictadura. Para la dictadura, bueno, poco importaban que las declaraciones de la jerarquía católica contuvieran elementos discordantes con la lógica del régimen, ¿no? Simplemente confirmaban su visión allí de que obispos y pastores, según el caso de la iglesia, claramente formaban parte del bando opuesto, en esa lógica que tuvo la dictadura de clasificarnos en pro y contras, ¿no? En A y B, ¿no? Parte de ese espacio difuso llamado el enemigo, y que por lo tanto, y la iglesia y las iglesias lo van a vivir intensamente, la tarea de ser vigilados y controlados, ¿no? Roger se detiene en varios episodios y documentos. Sí, yo no sé si se los traigo, les quito el disfrute del libro, ¿tá?
pero destaca algunos de ellos especialmente, destaca la enorme figura de Partelli como pastor de la Grey, como yo le mencionaba hoy, como caudillo de la resistencia. Y cuando uno llega a todos esos instantes, a mí particularmente me conmueve, y por otro lado me indigna, cómo a veces se desconoce ese periodo de las iglesias, de la Iglesia Católica. ¿Sí? Sí, cualquier, no importa qué, ni quién, ni cuándo, ¿no? Cualquier marcha de oposición, ante lo que sea, o de reclamo, pasa por 18 de julio delante de la Iglesia Católica y grita o entona: iglesia basura, vos sos la dictadura, ¿tá? Lo que queda claro, ¿tá?, frente a eso, que dan cuenta de un desafortunado argentinismo, y también de la mano va siempre ese canto de una ignorancia histórica fundamental, ¿tá? Y vaya que es necesario libros como los del Roger para desasnar al conjunto de la masa que le gusta entonar esos cantos, ¿tá? Se centra también, aparte, en un caso muy conocido, el caso del obispo Mendiará, que no pudo volver al país por el peligro que la propia dictadura establecía sobre su posible captura, ¿tá? Y Roger se pregunta con cierta ira, que casi que pretendo descubrir al conocerlo, cuando se encuentra con algunos señalamientos que parece que la iglesia hubiera actuado ahí como exagerando: vaya, ¿qué se van a meter con un obispo? Y Roger contesta: ¿eso fue exagerado? Hubiera sido encarcelado efectivamente el obispo. Exagerado, se indigna. No parece ser así. Cuando 7 sacerdotes fueron detenidos, finalmente procesados y condenados a varios años de cárcel, luego de ser torturados como era la práctica habitual. Exagerados cuando otros sacerdotes fueron detenidos en lapsos más o menos breves, muchísimos más citados a interrogatorios y allanadas sus parroquias en repetidas ocasiones. Exagerados cuando hasta en los campamentos de los scouts católicos eran estrechamente vigilados, al punto que el asesor presbítero Ponce de León renunció para aliviar tensiones. Peor suerte, inclusive cita más adelante, corrió el movimiento de la Acción Católica, que fue disuelto y su sede ocupada, ¿tá? Y no parece para nada exagerado el proceder que se tuvo con el caso Mendiará, concluye. En tiendas protestantes, Roger no me perdonaría si no equilibrara las resistencias, ¿tá? Él nos trae el sínodo del 75, donde las autoridades militares, esto es impresionante, del departamento de Colonia, allí donde están los amigos ahora, autorizaron la realización del mismo, del sínodo, ¿tá?, con la condición de que 6 pastores no podían ser electos para cargos directivos. La inmediata respuesta del sínodo no se hizo esperar, y yo la cito acá porque Roger la recoge y me parece que hace muy bien. Fue la siguiente: la Iglesia, fundada en los principios del Evangelio, se rige por sí en forma independiente en la observación de su confesión de fe y su ordenamiento, sin pretender ninguna consideración de orden de privilegio en el orden temporal, ni prestar su consentimiento a injerencias o restricciones ante su propio orden por parte de la autoridad civil. Dicho esto, el historiador o el valdense o ambas cosas señalan: como fue señalado posteriormente, esa actitud constituía un retorno a las fuentes ancestrales del valdismo. Es decir, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Por último, Roger dedica un tiempo más a los mojones finales que ustedes conocen en el periodo de transición y de salida de la dictadura hacia la democracia. Llámese elecciones internas, llámese las negociaciones, el Parque Hotel, el Club Naval, las manifestaciones y otro tipo de momentos, el acto del obelisco, etcétera, etcétera.
Y en ese análisis también trae a cuento, como para sintetizar lo que sobre este periodo dice, la convocatoria que la Iglesia Católica hacía en general a los católicos y a los cristianos sobre lo que implicaba la nueva etapa. Y allí, pensando en el voto de las internas, y en los votos que posteriormente vendrían, el voto responsable del cristiano implica necesariamente una opción a favor de la justicia, el clamor social, la reconciliación, la libertad y la verdad. Hago el paréntesis que en plena dictadura hay que recordar siempre, y que no necesariamente de los sectores más progresistas de la Iglesia Católica, y especialmente desde su jerarquía, y señalo a Monseñor Tona, ¿tá? Fue una de las primeras apariciones públicas de la convocatoria y la necesidad de una amnistía. Me parece interesante señalarlo en estos contextos que estamos ahora recordando. Expresa la voluntad que esos valores se encarnen en las instituciones políticas, al servicio de todos, es decir, en primer lugar de las mayorías sin exclusión de nadie, y en defensa de los pobres, los débiles y los desposeídos, que como personas tienen derecho a ser contemplados con preferencia. Finalmente, luego de todo esto, y que más o menos pretende ser una síntesis apretada de todo el material que Roger nos presenta, de todo su análisis, vuelvo por último a destacar lo que fue aquel título del retorno, que había pensado Roger. La última parte del libro está dedicada a la reaparición del fenómeno religioso a la luz pública, y con él también a la reaparición de algunas de las consabidas discusiones que dan cuenta de las viejas tensiones que no están definitivamente superadas. El otro día cotejaba con un compañero ahí, un gran amigo en Facebook, acerca de que él estaba muy molesto que se recordara el 21 de junio, que es el día de la pila bautismal de José Artigas, en la iglesia matriz, ¿no? Y entonces siempre, inmediatamente, las afirmaciones acerca de no será una violación de la laicidad, bueno, es como tener un soldado adentro, ¿tá? O vigilante. El asunto es que reaparecen esas viejas tensiones, parece que no estuvieran definitivamente superadas. A la vez, dice Roger, que evidencia que no se puede catalogar, sí, al conjunto de la sociedad uruguaya definitivamente como irreligiosa, y yo agrego que tampoco se puede catalogar también como definitivamente tolerante. ¿Tá? Eso va por mi cuenta. También queda la evidencia que nos acerca a la preocupación por construir una sociedad plenamente diversa y respetuosa de todos y cada uno de los que la integran. Y que la historia, el conocimiento de la historia, nos ayuda en esa tarea de la construcción permanente de la verdad. Por eso, Roger, este es también tu retorno. ¿Tá? Porque bienvenido para ello nuevamente, Roger. ¿Tá? Bienvenido a ocupar tu lugar en la cancha. Bienvenido tu retorno con más historia. Y por lo tanto, con más verdad, con más libertad. ¿Por qué no a lo valdense, sin duda? Gracias, Lilian. Alejandro. Sí, gracias. Gracias, Alejandro. Acá, escuchando. Gracias. No tengo preguntas en el chat, pero como estamos en una reunión de amigos, les pido que vayan simplemente hablando, y si vemos que en algún momento se nos complica, bueno, volvemos al orden. Carlos de Masi dejó un saludo grande, en particular a Roger, se tuvo que retirar porque tiene otra actividad. Así que bueno, no sé, Néstor, ¿tenías la mano levantada? Néstor da Costa. No, era un aplauso, pero sí, aprovecho para hablar. Ahora sí es una mano levantada. Bueno, dale. No, yo agradezco la invitación y agradezco a Roger especialmente, como dice Alejandro, haber vuelto a la cancha de la historia.
haber vuelto a aportar Quería ver quiénes estaban. en un área temática donde hace mucha falta producción académica sistemática. Mañana tengo un cargado libro, mañana lo voy a buscar, lo leeré el fin de semana o los días que vienen. Y nada, agradecer la invitación, agradecer la producción de Roger y bueno, también saludar a la buena presentación de Alejandro. Gracias. Carolina. Bueno, yo la verdad que estoy sumamente contenta y realmente es una alegría que este libro haya salido, que Roger se haya animado y haya dado las últimas puntadas a este trabajo. Me apena que no logré convencerlo porque él fue uno de los primeros lectores y correctores de mi tesis de doctorado, en donde cuestiono el tema del gueto. Se ve que Es para no lo contestar una convencí, alusión. Caro, pero... es para contestar una alusión, digo. pero bueno, no importa. Me gusta porque así seguimos teniendo motivos con Roger para seguir enfrentándonos y discutiendo y conversando, que es lo más importante. Así que no leí el libro todavía. Mañana, como estoy acá en Colonia Suiza, voy a ir a Valdense, que sé que ya está a la venta ya. Así que lo voy a ir a comprar, lo voy a leer con mucho detenimiento, aunque alguna versión muy primaria yo había tenido la oportunidad de leer. Y bueno, no sé a dónde se fue, ahora es el momento de las loas y no está, pero nada, realmente estoy sumamente contenta y feliz por esta instancia, así que Roger, vamos a seguir discutiendo sobre el gueto católico. Gracias, Carolina. ¿Alguien más tiene alguna consulta o algún comentario para hacer? Roger, ¿está por ahí? No, además, las loas que no se pudieron iba a decir escuchar. algo. Sí, ya te doy, Ana. Las loas que no se pudieron escuchar recién, para Roger, igual como lo estamos grabando, después lo vamos a mandar por YouTube. Vamos a mandar el enlace a todos, el propio Roger lo podrá ver. Y ustedes también lo podrán distribuir con otros amigos que de repente hoy no pudieron estar. Disculpa, Ana. No, lo mío era simplemente una felicitación a Roger. Como exalumna de su materia Universal 4, tuve el placer de compartir todo un año, el último año de la carrera, y bueno, nada, más que un docente fue un tutor, un amigo, y sinceramente me quedan los mejores recuerdos de esos años, y que nos haya impulsado a investigar y a trabajar, nada, lo quería felicitar y qué suerte que volvió a la cancha, como decís vos, Alejandro. Eso. Hola, ¿qué tal? Quiero hacer un saludo especial a muchos de ustedes los puedo conocer. A Susana, un agradecimiento especial por la invitación. A Alejandro por la presentación del libro y a Roger por este nuevo trabajo. Desde aquí, desde La Pampa, desde la Argentina, quiero enviarles este saludo especial. Roger, ha sido muy gratificante encontrarme con usted por este medio, recibir la invitación por parte de Susana en esta presentación. El trabajo de Roger fue una piedra fundamental para mi investigación cuando inicié la licenciatura en Historia, mi investigación sobre Colonia Iris, y también me acompañó en mi investigación doctoral, que aquí también está presente mi director, Roberto Di Stefano, a quien saludo, aprovecho para saludarlo. Me acompañó en todo mi recorrido, porque su trabajo fue clave, fue una de las piedras angulares, la piedra angular de mi investigación, así que estoy muy contento de poder escucharlos. Espero volver allí a Colonia Valdense, porque veo que están en la librería Morel,
si no estoy equivocado. Así que felicitaciones por este trabajo, que espero pueda leerlo en breve, y encontrarme, cruzar el charco y verlos allí, porque esto que estaba comentando Alejandro me interpela mucho, dado que tengo muchas intenciones de poder seguir desarrollando mi investigación, tomando el caso valdense, que ha sido uno de los que más he estudiado desde aquí, desde el interior de la Argentina. Así que mi saludo a todas y a todos, y especialmente a Roger, mis felicitaciones por este trabajo y el regreso. Gracias. Tiene pedida la palabra Museo Valdense, ¿puede ser? Adelante. Tiene que abrir el micrófono. Sí, no sé si es solo a mí que me pasa, pero no lo escucho. ¿Está bajo qué nombre? Museo Valdense. ¿Lo ves? Museo Valdense. Está en la esquinita, pero no se escucha nada. Sin embargo, yo no lo tengo muteado. Parece que tiene un problema de audio. Sí. Es la computadora de él, me parece, porque muteado no está en la reunión. Acá de paso, mientras se soluciona ese tema, está también un saludo de Nicolás Iglesias para Roger. Dice: muchas gracias, Roger, por el trabajo y por ser un motivo de inspiración para estudiar el vínculo entre religión y política. ¿Ya? Y bueno, eso también nos da el pie para que nos acompañe por ahí Dayana Barrales, que junto con Nicolás van a presentar ahora el 3 de julio su nuevo libro, sobre de qué lado está Cristo. Creo que lo estoy mencionando bien, lo estoy mencionando de memoria. Y bueno, ya estaremos el 3 de julio también acompañando esa presentación. No le gustó para conversar hoy, la mierda. Ese es Roger. Ese es Roger, sí. Yo quiero aprovechar, perdón que me cuele en el audio, no sé si me dejan colarme o no. Soy María Laura, exalumna de Roger en sexto de liceo y de Alejandro en tercero de liceo en el Colegio de los Maristas. Hay muchos miembros, profesores, exalumnos, exdocentes del colegio, y la verdad que cuando Alejandro me convocó a esta participación en esta instancia, me reservé en mi agenda docente apretada esta instancia tan importante, donde quiero realmente reconocer el aporte que ellos me han hecho en mi formación, la influencia que han tenido, y que bueno, que marcaron el camino, ¿no? Porque soy una profe de historia, sin duda marcada por ese sello. Así que desde la ciudad de Carmelo, un abrazo para Roger y para Alejandro y para todos los queridos conocidos que hay en esta reunión. Bueno, ahora desde aquí me oyen bien, así que... Sí, ahora sí, perfecto. Bien, gracias. Soy el pastor Malán, que trabajamos aquí en esta zona con todo el espacio cultural de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata para todo el trabajo de investigación, estudio. Estamos iniciando con esto justamente la presentación de trabajos que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra sociedad. Y pensaba, mientras escuchaba la presentación, decir que sería importante para aquellos que están también en esto, en el trabajo y el estudio de la historia y de la realidad del Uruguay, continuar de donde dejó Roger, continuar el trabajo. Esta sociedad que es no confesante, pero es religiosa. Y tal vez, ¿qué tipo de religiosidad tenemos hoy? ¿Qué tipo de religiosidad hay? ¿No? Y este sería también, desde mi punto de vista, un desafío para quienes más jóvenes, nosotros ya estamos como retirados, hacer un
continuar una investigación. Sería muy importante, porque eso nos ayudaría también a ubicarnos en el contexto de la presencia de las iglesias, no solo la iglesia católica romana y las iglesias protestantes de la tradición de la Reforma o antes, como los valdenses, sino también de los movimientos religiosos que hoy en día se manifiestan de distintas maneras. Gracias. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Hola. Roger. Hola, sí. Sí. Después de todo lo que dijeron, no sé lo que voy a decir yo. Sí, Alejandro tuvo como 1 hora hablando. Pero bueno, ¿y qué voy a decir? Que esto es producto de muchos años de investigación, más de 30. Y que bueno, de alguna manera resume en su primera parte mi intención de definir qué es la religión. Porque siempre agarrás libros sobre lo religioso y nunca te dicen qué es lo religioso. Bueno, yo trato de explicar a través de múltiples autores internacionales, qué es la religión. Porque originalmente este libro no se iba a llamar así, como dijo Alejandro. Este libro se iba a llamar El Retorno. Las religiones, el Estado y la sociedad en el Uruguay contemporáneo. Por eso el tema del primer capítulo es la religión. ¿Qué es la religión? En el segundo capítulo analizamos los procesos, con hincapié en la renovación, en la dictadura y en el proceso posterior a la dictadura. Pero para poder explicar la renovación, teníamos que explicar la secularización. Y a pesar de que a Carolina no le guste, también el gueto católico. Y la expresión no es mía, de gueto, la expresión es de autores católicos, Método Ferré y otros más. No es mía la expresión. Capítulo 2 de mi tesis, Roger, después lo conversamos. Y después para llegar a la renovación. Y de la renovación yo solo quiero leerles un párrafo. Un párrafo. Imagínense a un legislador uruguayo actual diciendo esto. Hubo, no obstante, posturas más radicales. Así, por ejemplo, el presbítero Ponce de León señalaba que cuando todos los caminos para el cambio están cerrados, entonces la violencia revolucionaria armada se torna lícita. Para la Iglesia, este es un caso extremo que se justifica por los mismos principios que hacen lícita la legítima defensa. Yo puedo matar para defender mi vida, pero si no tengo otro remedio, si no tengo otra salida, ¿lo haré o no lo haré? Ese es mi problema. Pero la moral me dice que puedo. Este principio también lo aplico para los pueblos. 1971. Es decir, la violencia armada es moral. Imagínense, hoy, esto fue hecho en 1971.
imagínense hoy alguien pronunciar esas palabras. Es decir, lo dejan desaforado. Si el legislador lo desafuera, si el ministro, cosa por el estilo, bueno. Pero bueno, eso era simplemente el mensaje que le quería dejar. De Haroldo Ponce León. Muchas gracias. Gracias a ti, Roger, y gracias a Alejandro, gracias a todos los compañeros que se conectaron, que nos acompañaron. Les mandamos un abrazo enorme a todos y bueno, nos reencontraremos en algún momento. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y nos alegra tremendamente el movimiento que ha generado este libro, las posibilidades de encuentro y sobre todo, bueno, la posibilidad de pensar y el desafío que queda por delante a continuar como pedía Hugo allí. Alejandro también le dejó planteado a Roger un trabajo bastante... Sí, Alejandro le dejó deberes, Carolina le dejó ahí una justa. Está complicado esto, no fue todo tan pacífico. No. Para trabajar, los investigadores de historia tienen mucho a partir de lo que se... Me parece que se van a precisar varios padrinos para todo esto. Bueno, muchas compañeros. gracias de nuestra parte, sinceramente. Bueno, un abrazo enorme. Un abrazo enorme para todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao, María Laura. Un gusto conocerte así, aunque sea por cámara. Claro que sí, un gusto haber estado en esta instancia. Gracias a la APU de vuelta por organizar estas cosas. Saludos a la familia, María. Gracias, un abrazo. Bueno, grandes felicitaciones para Roger, muchas gracias Alejandro por todo. Gracias, Susana. Bueno, queda guardado el chat, Alejandro, y grabada la charla pronto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Alejandro. Saludos, gracias a Apu también y a Roger. Gracias. Arriba, Roger. Arriba, gracias. Chao, gracias, Germán. Chao, gracias, Alejandro. Gracias a vos.